intermedio tuvimos una viva conversación sobre los significados de la agresión territorial del gobierno de Colombia sobre el Ecuador. Yo recordaba que el gobierno español tuvo largas negociaciones con el gobierno de México para flexibilizar nuestro concepto de extradición. México con una tradición de asilo, que aparentemente se encontraban chocaban los dos conceptos, pero que también la tuvo con Francia, en la época en que era presidente del gobierno español Felipe González y el presidente de Francia, François Mitterrand. Pero durante todo ese tiempo, y que obviamente muchos de los etarras estaban en territorio francés, en el País Vasco francés, no se le ocurrió al gobierno de España bombardear Biarritz o Saint-Jean-de-Luz o Bayona, es decir, el territorio vasco francés, pues no se les ocurrió. ¿Por qué esto ocurrió? Tú tenías un juicio que me parece muy acertado. El asilo no es para los delincuentes, la extradición no es para los políticos. Ese es el punto donde se juntan los dos conceptos. Ahí es donde se juntan los dos conceptos, ¿sí? Por eso, lo que ha ocurrido es que los han puesto de cabeza los dos. Ahora nosotros estamos en la capacidad de extraditar constantemente. Yo he dicho ya en alguna ocasión. El asilo no es para los delincuentes, la extradición no es para los políticos. Así es. Muy buena definición. Ese es donde se juntan los dos conceptos que mencionabas ahorita. Ya en esta cuestión de Colombia hay muchos elementos. No alcanza un programa de televisión para Pero decir tú hablabas todo del esto. tamaño. Pero hay una cosa importante. Hace ya muchos años que el gobierno de Colombia tiene ocupado a su ejército en esta lucha interna. Entonces, ¿quién cuida la frontera de Colombia con Brasil, con Venezuela, con Ecuador? ¿Quién la cuida? Pues Ecuador, Brasil. Se la encarga a los otros, se la deja a los otros. Con este acto, con este bombardeo, hace que todos le pongan atención a la frontera. Y todos están ahora vigilando esa frontera para que no haya pretextos y para que no ocurra ese asunto. El argumento, la discusión sobre es que yo tengo problemas porque usted les permite estar ahí, pues nosotros lo sufrimos con Guatemala. Pero nosotros le contestábamos a Guatemala, México le contestaba a Guatemala, no, nosotros tenemos unos guerrilleros acá porque usted tiene una revolución en su país. Es al revés. Usted tiene una revolución en su país. Claro, bueno, ese es el ejército guatemalteco, para el público, llevaba hasta la frontera, claro, a la gente. Entonces los revolucionarios se pasaban del otro lado de la frontera y entonces ahí empezaban los problemas, ¿no? Se pasaban unos, se pasaban huyendo y otros se pasaban porque ahí se escondían o porque ahí era su retaguardia estratégica, por los motivos que sea. Pero nunca nunca nos bombardeó Guatemala. Acuérdate que la columna del comandante John Sosa la exterminó el ejército mexicano en México. No era cierto que les ayudaban, ¿no? Era falso. Pero el argumento que tienen estos ejércitos, que es casi general cuando sucede, es que usted debería estar luchando contra ellos igual que yo. Dice, no, el que tiene una revolución es usted, y consecuencia de su revolución es que se vengan a mi territorio. Entonces yo veré qué hago con ellos, o cómo me enfrento a ellos, o si gasto mis recursos. Pero hubiera hecho lo mismo, lo comentábamos, si hubieran estado del lado de Venezuela. No, lo hubiera pensado mucho, porque si vamos a suponer Ecuador decidiera hacerle la guerra a Colombia, pues la capacidad económica de Ecuador para una guerra pues dura una semana y media, etcétera, a menos que tuviera que estar defendiendo el terreno adentro, porque entonces ya es la población la que se mueve. Pero una guerra con equipos industriales... Entonces se fue porque lo vio más chico. Yo creo que es una estrategia completa, porque lo que ha ocurrido es que se ha elevado el nivel de la guerra, involucra a los países de la región y cambia la tecnología, porque un bombardeo de esa naturaleza no es una tecnología que Estados Unidos le cede a Colombia, se la ha cedido en partes a Israel, se la ha cedido en parte a Israel, pero el hecho mismo de las bombas de alta precisión, de gran altura, etcétera, no se lo entrega. ¿Tú piensas igual, Jorge? Bueno, hay que recordar que hay un antecedente. Cuando Fernando Enrique Cardoso fue presidente del Brasil, hay un momento en el cual tropas colombianas invaden la frontera brasileña, se aposentan en Brasil, con la misma excusa de perseguir una columna guerrillera de las FARC.
Y la reacción del presidente de Brasil en ese momento es brutal y contundente. Da un ultimátum de algunas horas para que la Fuerza Armada colombiana desaloje el territorio brasileño o en su defecto se hagan cargo de un bombardeo de la Fuerza Armada del Brasil. Es decir, no es la primera vez que esto ocurre. Creo sí que hoy hay rasgos distintivos. Uno, el tema del país, pero hay dos temas adicionales que ha mencionado el embajador. Y la ejemplaridad, Piruegas, que es de lo que está hablando Gustavo. pero además hay objetivos algunos de otro tipo. Por ejemplo, la muerte de Reyes no es la muerte de cualquier dirigente de las FARC. Es la muerte del dirigente que estaba a la cabeza de la misión negociadora y del ala negociadora de las FARC. Con el que estaba ya en relación al gobierno venezolano. No solamente él, algunos gobiernos europeos también. Sarkozy, los franceses. Entonces, ahí hay un tema. El otro tema es, en efecto, para la estrategia actual de Colombia, las fronteras son un asunto de sus vecinos. No, las fronteras son una responsabilidad compartida. Y ese es un tema medular. Y el tercer tema que está, me parece que habría que recordarlo, porque también en la propia prensa colombiana y en la prensa internacional se ha olvidado, lo que motiva todo esto es el tema del narcotráfico. Es importante. Y el tema del narcotráfico, si uno lo ve, ha desaparecido de la escena pública. ¿Y cómo está el narco? Porque un día lees en los periódicos que son los de las FARC los que vienen del narco y otro que son el ejército colombiano. ¿Cuál es la verdad? Bueno, evidentemente las FARC, creo yo, tienen vínculos de alguna naturaleza con sectores del narcotráfico, porque además el narcotráfico en Colombia no es un cártel homogéneo, ¿no? Sobre todo después de la destrucción del de Medellín y el de Cali, que eran todos los que ocupan guerrilleros grandes, o revolucionarios un territorio, pues entran dentro de su jurisdicción los narcos. Sí, ya, eso ocurrió en África. Y además son muchos Angola, recursos, lados. son muchos recursos. Entonces, tanto creo yo las FARC como los paramilitares que funcionan en el norte de Colombia tienen vínculos de relación, de habituallamiento, de componenda, de disputa, de pelea, de conflicto, en fin, una relación compleja entre actores militares. Lo mismo ocurría en la selva peruana en la época de los 90s. Aterricemos en el Ecuador. Algún compatriota tuyo que fue muy famoso, luego les digo quién, porque es amigo mío, no quiero balconearlo, como se dice ahora. Digo, bueno, ganó popularidad Uribe en su país y ganó Rafael Correa en Ecuador. Entonces quedaron a mano. Yo no lo veo así. ¿Qué ha pasado entre el Ecuador? ¿Por qué no hubo una reacción más viva? ¿O cómo lo interpretas tú en tu país? Sí, no, yo tampoco me lo tomo como un triunfo ni diplomático, ni político, ni internacional de parte de Rafael Correa. Estuvo muy timorata la reacción de parte de Ecuador. Su reacción en el abrazo aquel célebre cuando firmaron la declaración en la que supuestamente se reprobaba el bombardeo de Colombia en territorio ecuatoriano, pudo haber hecho muchísimo más cosas en relación a dejar claro para los mismos ciudadanos de cada país que la cuestión territorial es importante. El tema de... ¿Cómo no? Integridad territorial. Hay una frase que circula en Sudamérica que es: las FARC no limitan con los países, Colombia no limita con los países del área, Colombia limita con las FARC. Y Ecuador limita con las FARC, no con Colombia. Claro, pero las FARC es una especie de franja ocupada. Sí, las FARC constantemente se están moviendo al interior de Colombia. Entonces los límites estratégicos y militares de Colombia se están moviendo, se están desplazando todo el tiempo. Actualmente Ecuador tiene 8.000 soldados en la frontera cuidando su frontera con Colombia. Y ahí no hay nada. Ecuador está vigilando una frontera vacía, un poco resguardando la idea esta de que para que no vuelva a pasar algo así, pero en términos generales la reacción del gobierno de Correa ha sido débil, no ha tenido una estrategia clara. Ecuador en general nunca ha tenido un protagonismo internacional y como no ha tenido tradición diplomática internacional en ese sentido, y como fue tan sorpresivo el bombardeo, yo siento que es desde allí, desde donde la sorpresa, donde Colombia, yo siento que ganó en términos internacionales, porque la lectura final al interior de la sociedad ecuatoriana es: Colombia se salió con la suya. Es decir, bombardeó, obtuvo el objetivo que quería lograr, la comunidad internacional no lanzó una declaración contundente, incluso algunos analistas al interior del Ecuador decían que hubiera sido preferible que Ecuador atacara algún comando militar colombiano para dejar claro que no solo la cuestión simbólica de la derrota del territorio, de la cuestión de la soberanía, sino para dejar claro que
el problema no es en todo caso entre las sociedades, porque eso ha producido un resquebrajamiento de la hermandad entre colombianos y ecuatorianos. Hace poco lincharon a dos supuestamente delincuentes colombianos en un pueblo de la costa. Los lincharon y los quemaron, a dos colombianos en Ecuador. Y evidentemente eso es porque han tocado esas fibras, han tocado las fibras de estos colombianos, ¿no? Estos enemigos, estos que se quieren salir con la suya. Y eso es parte del diseño, más bien es una consecuencia de lo que ha estado haciendo Álvaro Uribe en relación a lo de las FARC. Yo me permití sugerir, a través de los medios que me fueron posibles, y lo comenté con los funcionarios ecuatorianos que vinieron ahora con el presidente, que México logró en un momento, pero muy alto de nuestra diplomacia, introducir el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad, de acuerdo con la práctica establecida, basados en un artículo de la Carta. Primero había que ir a la OEA. Nosotros interpretamos que, haciendo un asunto de seguridad internacional, quién sabe, que era preferente, pero no único. Pero jamás había entrado un tema latinoamericano en el Consejo de Seguridad, jamás. Había habido un desplazamiento meses antes del Consejo a Panamá, pero un acto protocolario para celebrar los tratados Torrijos-Carter que devolvieron la soberanía del canal a Panamá. Y bueno, y logramos eso. Entonces, como tú lo dices, y perdón el comentario, internacionalizamos el problema, porque hay que ver en la cara a todos. A lo mejor se vuelven aliados de los agresores, pero hay que saber qué piensa China, hay que saber qué dicen los franceses, los ingleses más o menos les sabemos, hay que ver qué dicen los rusos, hay que saber qué dicen los indios, claro. Si es un tema de derecho internacional, no es un tema latinoamericano, ¿sí? El respeto a la integridad territorial. Si tú hubieras estado en la Cancillería, Gustavo, ¿le hubieras hecho el favor en el Grupo de Río a una reconciliación superficial o hubieras aconsejado una aclaración a fondo de los problemas? Lo primero que ahí ocurrió es que a quienes diseñaron el ataque les sorprendió la existencia del Grupo de Río. Estaban pensando en la OEA, en el Consejo se dio 2 semanas para convocar, en vez de convocar a las 10 horas siguientes, el Consejo General de la OEA, actuando como órgano de consulta, dijo dentro de 2 semanas, el día 17, pero se les olvidó que a los 3 días se reunían los presidentes que van por encima de los ministros y de los embajadores. Entonces ahí ocurrió una cosa muy interesante. Y por eso yo lo quiero señalar porque me parece que la actuación del presidente Correa era de lo más que podía hacer en su condición y en su circunstancia. Ahí ocurrió que se discutió, se trató de arreglar el asunto de las reacciones de ruptura de relaciones de 3 países, que eran realmente amenazas las que había. Acababa México de asumir la presidencia del Grupo de Río. La asumió al término de esa reunión. Pero lo que sucede en esa condición, en esa circunstancia en la que los presidentes se reúnen, es que no hay americanos. Eso es lo importante. ¿Por qué pudieron más o menos avanzar en cierta... Que no haya estadounidenses. Sí, exacto, para ser preciso. Sí, no estaban el gobierno de los Estados Unidos ahí. Es decir, los latinoamericanos estaban más o menos solos. En la estructura de la organización regional, pues América corresponde a la región y es todo el continente, en el concepto panamericano. El siguiente escalón lo cubre, o sea, la región, la subregión, lo cubre los del Caribe porque tienen CARICOM, pero América Latina no tiene nada. América Latina se va hasta Mercosur o los andinos o algo por el estilo, pero no hay una instancia latinoamericana. A esa se refirió el presidente Correa, la necesidad de que hubiera un organismo institucionalizado formal, porque el Grupo de Río no lo fue. No lo es. El Grupo de Río es de conversación. Yo quisiera dejar, porque nos están llamando estos 2 temas extraordinarios que se han precisado aquí. Yo debo decir que cuando el grupo de Contadora que lanzó México, cuando los conflictos centroamericanos, había la ilusión, la idea, de que se convirtieran,
al menos quienes lo impulsamos pensábamos así, estaba entonces en Naciones Unidas, una especie de organismo de seguridad regional latinoamericano. Recuerdo que hicimos la lista de conflictos fronterizos que había entonces, eran 11. Sí, sí. Todavía estaba el canal de Beagle, por ejemplo, entre Argentina y Chile, estaba lo de las islas entre Nicaragua y Colombia, estaba todavía reclamación de Venezuela sobre Guyana, de Guatemala sobre Belice, ¿no? Entonces, tener nuestro Salvador, propio canal. Honduras. Pero algo que me importa para un poco aterrizar en México, unos nos pusimos corbata y otros no, porque unos pueden ser objeto de la aplicación del artículo 33 que todavía no reformamos, ¿sí? Entonces tiene su santo y seña y ellos pueden hablar menos de México. Nosotros pues podemos hablar más, ¿de acuerdo? Me interesa mucho y lo dejo para el último bloque, que quiero que sea, como siempre, debate abierto. Tú fuiste, Gustavo, si mi memoria no me traiciona, el primer director de protección de los mexicanos en el extranjero. Ese puesto se inventó contigo. Eso es lo que yo creo, así es. El embajador Huivo fue director antes que yo, un año. Ah, bueno. Pero tú fuiste el que lo dio a conocer. México siempre sostuvo, cuando empezó a defender, por ejemplo, a los mexicanos condenados a pena de muerte en los Estados Unidos, que nos hicieron una contracampaña, a veces eran unos monstruos, habían asesinos seriales. Entonces México tuvo que explicar que no los defendía porque fueran buenos, sino porque se habían violado los convenios respectivos, no se había atendido a la protección consular. Decían, ¿cómo defiende asesinos? No estoy defendiendo asesinos. Este viejo tema entre persecución del delito y derechos humanos. A mí me ha extrañado mucho, lo digo sin que esta parezca una obsesión oposicionista. A mí de todo esto lo que menos me gustó es que el gobierno de México haya dicho en todos los tonos que no defiende a los mexicanos en el extranjero mientras no sepa si son culpables o no. Eso me parece contrario a toda la tradición de defensa de los mexicanos en el extranjero. Y no se trata de que fueran condenados en pena de muerte, sino ya los habían matado. Tuvo que venir muy elegantemente el presidente Correa a entrevistarse con los padres de las víctimas. Entonces México estaba en la obligación de defender, independientemente de que fueran culpables o no, por el asesinato del que fueron víctimas a mansalva. Ya platicaremos de eso, porque nadie les ha probado además, pero eso es secundario, de que eran miembros de las FARC. A lo mejor estaban en un campo de entrenamiento como los Boy Scouts y lo iban a hacer después, pero nadie les ha comprobado que estuvieron en un acto de guerra. Pero digo, el gobierno de México estaba, a mi manera de ver, obligado a decir, estos son mexicanos y estos los defiendo, como lo ha hecho con los acusados en los Estados Unidos. Es un punto de vista, no sé si lo comparto. Vamos al último bloque.